Deuda Social, UNICEF y datos del Ministerio de Salud. A partir de las estimaciones justamente de la encuesta de Deuda Social Argentina se establece que casi la mitad de la infancia pertenece a hogares que no logran reunir los ingresos necesarios para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. El INDEC estima que en el segundo semestre de 2018 casi el 47% de los niños residía en hogares pobres y de ellos casi el 11% en hogares indigentes. UNICEF desarrolla un índice de pobreza no monetaria estableciendo que casi el 48% de la infancia experimentaba una privación en alguno de estas áreas: educación, protección social, vivienda, saneamiento, acceso al agua y hábitat seguro. Según la definición de pobreza, puede ser definición en base a índice monetario o por privaciones de ejercicio de derechos, se estima que entre un 46.8 y un 62.3 de la infancia entre 0 y 17 años es pobre en el país. Ustedes fíjense los números que estamos hablando, ¿no? Más de la mitad de la población tiene alguna privación. Y esto, lejos de hacer política en uno u otro sentido, son índices que se ven arrastrando hace décadas, ¿no? O sea que acá no estamos haciendo partidismo político ni mucho menos. Entonces, 5 millones de niños y niñas son pobres, 1 millón de niños se consideran que son indigentes actualmente en nuestro país. Segundo punto, para después ir desarrollando a lo largo de toda la mañana: interés superior del niño, una deuda de erradicación de la violencia en Argentina. 70% de los niños de 2 a 17 años fue sometido a un método violento de disciplina. Esto según el informe de UNICEF de noviembre de 2016. 5 de cada 10 niños, niñas, adolescentes sin cuidados parentales fueron objeto de violencia y maltrato. 2 de cada 10 sufrió abandono o abuso sexual. 1 de cada 10 víctimas de explotación sexual y laboral es menor de 18 años. Y lamentablemente vamos a ver un caso bastante reciente que es de un médico, justamente el doctor Russo, y a partir de eso se disparó un montón de información, por lo menos mediáticamente, y aparecen estos números, ¿no? Argentina es uno de los 10 países que más consume y trafica pornografía infantil. Se estima que se comparten en Argentina 185 videos de niños explotados sexualmente por día. Más de 46.000 denuncias, por lo que estuve averiguando, hubo el año pasado de tráfico de videos y fotos de chicos. Alrededor de 860.000 contenidos en videos en Argentina, ¿no? En Argentina. Todos estos puntos los podríamos desarrollar, simplemente es un puenteo para que ustedes vean algunos de los aspectos dilemáticos que suceden en nuestra realidad. Tercer punto, la no discriminación, inequidad en el goce de los derechos de los niños. Tienen más posibilidades de ser pobres por carencias en derechos los adolescentes que tienen 12 a 17 años frente a los niños de 4 a 12 años. Fíjense los porcentajes. Tienen más posibilidades de ser pobres los que viven con solo uno de sus padres que los que viven con los dos padres. Todos datos del Observatorio de la Deuda Social y de UNICEF. Tienen más posibilidades de ser pobres los que pertenecen a un hogar de estrato trabajador marginal que las personas que pertenecen a estrato medio profesional, y más posibilidades de ser pobres los que viven en el conurbano bonaerense que los que viven en Ciudad de Buenos Aires. Casi más del doble, ¿no?, de posibilidades. 51% que ingresa a la secundaria no la termina. Casi 2 millones de jóvenes, y el 27% de los jóvenes no la terminan en el tiempo establecido. 1 de cada 4 niños o niñas no disfruta de ningún tipo de cobertura de seguridad social. Estos también son datos de la Universidad de Salud. Diferencia de mortalidad infantil entre provincias es mayor a 2.2 veces. Diferencia en el acceso a agua corriente es 27 veces según la provincia que nazca la persona o que viva la persona.
Diferencia en el acceso a cloacas es 76 veces entre las distintas provincias y la expectativa de vida varía hasta en 4 años si se nace en una u otra provincia. Datos bastante contundentes. Cuarto punto de la Convención de los Derechos del Niño. Participación en las decisiones. Los jóvenes como víctimas de nuevas dependencias. Temas que se van a ir desarrollando a lo largo de la jornada. Según el estudio de Cedronar del año 2017, ha aumentado el consumo de sustancias ilícitas y abuso de alcohol en la población entre 12 y 17 años. ¿Sí? Casi 3 millones de nuevos consumidores de alcohol en el último año. 320.000 preadolescentes y adolescentes. Consumo de marihuana en los últimos 7 años aumentó 700% aproximadamente. 9.000, casi 10.000 niños y adolescentes dependientes de la marihuana. Se duplicó el porcentaje de niños y adolescentes que considera que no es riesgoso fumar marihuana, el tema de cómo se va transmitiendo socialmente y mediáticamente el tema. Cocaína, consumo 300% más en comparación al 2010. 2.165 niños son dependientes de la cocaína, niños y adolescentes. Éxtasis, 200% más, aumento. Consumo de alguna droga ilícita en niños y adolescentes aumenta 146%. Inicio el consumo de éxtasis a los 16 años en el 2010 y ahora estamos hablando 2017, 14 años y medio. El tema del acceso a las drogas. Un artículo del diario La Nación. Se trata más el uso de la marihuana que el abuso de alcohol. 17.000 personas iniciaron procesos de cura en el año 2017 por consumo de cannabis. Un tercio de niños y adolescentes manifiestan que les sería fácil conseguir cocaína en 24 horas. Siguen datos todos oficiales del Cedronar. Algunos artículos periodísticos, 1.500 internaciones que me llaman la atención, 1.500 internaciones cada semana por consumo de drogas. Consumo de alcohol, 50% aumentó. Y también cómo es la red social de adolescentes, ¿no? Cualquiera que tenga un hijo o un familiar, un sobrino, un hermano, alguien va a poder constatar esta realidad, ¿no? No solamente si la persona consume o no, sino el entorno de la persona, qué es lo qué realidad tiene con respecto a las sustancias. Los que más consumen, justamente según distintos datos, son los jóvenes entre 15 y 19 años. Esta foto me pareció también como llamativa, ¿no? A qué se asocia el alcohol, juventud, diversión, bueno, distintos modelos que se van estableciendo. Y esto también me llamó la atención, hablando con distintos profesionales de la salud, cada vez va aumentando más el consumo en todas las sustancias, más en las mujeres que en los varones, ¿no? Otro tema que también se va a hablar en la mañana del día de hoy, posteriormente a mi presentación, se cuadruplicaron los casos de sífilis en el país. Distintos datos oficiales: 2018, 22.428 casos. En 2017 había 11.700 casos, si no mal no recuerdo, y crecen año a año los casos de sífilis congénita, transmitida de madre a hijo durante el embarazo, o a hija. Del 2% al 3.2% la positividad de las pruebas. Esto también lo puse textual. Profesional, el doctor Latmer, epidemiólogo, trabaja en Otamendi hace casi 10 años y me pareció bastante gráfico lo que dice. En el Fernet estamos poniendo de 10 a 15 penicilinas por día y eso nunca pasó, ¿no? Argentina es el país de la región con mayor cantidad de nuevos casos de VIH por año. Conferencia Internacional de SIDA en África, Durban,
Argentina ocupó el primer lugar en la región donde más creció el SIDA, seguido Paraguay. 5.500 casos, algunos hablan de más casos, lo que pasa que no están documentados, ¿no? Infección de la madre al niño fue de 5%, y en el país, también un número que no se suele comentar, mueren 1.500 personas por año a causa del VIH. Una persona cada 5 horas. Esto según el Boletín de Evidencia Epidemiológica, lo pueden consultar, está todo en internet. Y otro de los temas que también me pareció interesante y que realmente me costó mucho encontrar especialistas en esta materia, y un tema que de mi punto de vista tampoco se habla como se tendría que hablar, el tema del suicidio en adolescentes. Desde la década del 90 se triplicó, ahí lo dice, la tasa de suicidios en jóvenes, y en los últimos años, 15 años, se aumentó un 100%, ¿sí? Los datos, hay datos hasta el 2017 aproximadamente, faltan datos de 2017-2018. Tasas de mortalidad por suicidio, provincias de Salta, Catamarca y Jujuy son 10 veces más altas que las tasas en el resto del país, y según el informe que hizo UNICEF de unas 90 páginas sobre el tema, también certifica que hay mayores tasas de suicidio entre los chicos y chicas que tienen menores nivel de educación. Ya para, después de toda esta abrumadora cantidad de datos, algunas reflexiones finales, tratando de poner un manto de optimismo después de todo lo que pudimos ver. ¿Cómo superar la deuda pendiente, ¿no? ¿Cómo superar esta deuda ética, social que yo planteo sobre todas estas temáticas? ¿Cómo tratar de lograr esta foto? Procurar una mejor relación y unión de lazos familiares, mejoras en el acceso a la educación, prevención de adicciones, estimular relaciones sanas de pareja, importancia de los medios de comunicación, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la difusión de conductas saludables, responsabilidad de todos, absolutamente todos los actores políticos, políticas de Estado eficaces, comprometidas y responsables. Y, por último, un compromiso real de todos nosotros, con todo lo que eso implica. Y ya terminando, como reflexión final, superar los problemas sociales significa crear empleo y crear condiciones de inclusión social, que la gente se sienta útil y capaz de trabajar en un empleo productivo y ganar un salario mínimo digno que le garantice seguridad social, posibilidad de atender la educación y la salud de sus hijos, detención precoz, manejo y prevención de la violencia intrafamiliar, escolar y cibernética, políticas públicas efectivas contra la drogodependencia, de salud mental, infanto-juvenil y destinadas a la prevención del suicidio adolescente. Esta me gustó como imagen final, después de todo lo que vimos, algo que es posible y por lo cual considero que deberíamos trabajar para hacerlo realidad. Así que bueno, muchas gracias.